Vamos a empezar con el detalle de las principales informaciones de esta jornada. Si las cosas no cambian, que no sería así, la consulta popular a la que acudirá el Ecuador podría tener 10 preguntas inicialmente y complementando con una de referéndum sobre el rol de Fuerzas Armadas. La Corte emitió este viernes 26 de enero dictámenes favorables para 10 de las 19 preguntas de la propuesta de consulta popular y modificación constitucional que días atrás presentó el gobierno de Daniel Noboa. Aún no existe fecha para ir a las urnas, aunque el mandatario ha dicho que espera que se realice el 10 de marzo. Estas serían las preguntas sobre las que tendríamos que pronunciarnos los ecuatorianos. Atención. 1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? La pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil? Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, es decir, propietario, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? ¿Está usted de acuerdo? Esa es ya la pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización? Pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Las 4 últimas preguntas volverán al despacho de la jueza ponente Carla Andrade Quevedo para que inicie el respectivo control previo de constitucionalidad de los considerandos, preguntas y anexos de las propuestas de modificación constitucional. Quedan fuera, por ejemplo, la pregunta 3 del segundo paquete, aquella que tiene que ver o tenía que ver con minería ilegal, revertir concesiones afectadas por minería no legalizada, y adicionalmente no pasa el control constitucional lo referente a la autorización para que se otorguen indultos a policías y militares que dentro del ejercicio de sus actividades sean acusados de exceso de fuerza. Es decir, esa no está autorizada.